Bienvenidos a la explicación del video de apoyo del taller número 9 sobre figuras geométricas planas. Bueno, en este dibujo ya vamos a poder visualizar cómo se calculan las distintas áreas para una figura formada por figuras planas con figuras planas. Uno por lo general nunca calcula, no le dicen que calcule en un ejercicio una figura con una forma muy sencilla, sino que uno tiene que aprender a descomponer esas figuras. Entonces, lo que hacemos es básicamente que es empezar a transformar esa figura compuesta y descomponerla en figuras planas más sencillas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta forma de un pequeño barco. Está dibujada sobre un papel y por lo tanto nosotros vamos a considerarla como una figura plana. Listo, que es nuestro objetivo. Vemos que para poderla calcular necesitamos las dimensiones básicas de la figura, o por lo menos tenemos que tener algunos valores que permitan calcular otros. En este caso entonces tenemos el barquito. Podemos ver que está compuesto podemos visualizar que sería que el segundo paso, que es visualizar cómo está formado. Vemos que está formado por un triángulo grande, un triángulo pequeño que vendrían a ser como las velas. Listo. Y esto de abajo viene a ser un qué. ¿A ver quién me dice? Esto representa qué tipo de figura es. ¿Cuántos lados tiene? 2, 3. Tiene 4. ¿Es un cuadrado? No. ¿Por qué no? Porque todos los lados son distintos, de distinto tamaño. Entonces uno, de acuerdo a la forma, lo va a identificar con la tablita que les presenté. O que en el taller también aparece una con mayor cantidad de figuras. Vemos que esto corresponde a un trapecio. ¿Por qué? Porque tiene una línea y otra línea que son paralelas entre sí, lo que podríamos llamar bases. Que porque es que arriba siempre, arriba era la pequeñita y abajo la grande. No, ¿por qué me dijo usted eso? Nunca. Uno nunca va a encontrar las cosas en la vida como uno se las imagina. Uno tiene que adaptar los modelos que ha creado a la naturaleza. Listo, la naturaleza no se adapta a uno. Entonces lo que hacemos es que simplemente es como voltear la figura que tenemos por allá en la tablita y la giramos y nos damos cuenta de que sí es un trapecio. Listo. Entonces ya sabemos las medidas, cada uno. Aquí nos dan todas las medidas, o sea que no tenemos ningún problema. Lo otro es ya empezarlas a que las marcamos para diferenciarlas y poder hacer los cálculos en forma ordenada, que no nos enredemos. Entonces empecemos con el triángulo pequeñito, lo vamos a llamar la figura 1 o lo podemos llamar la figura A. Como es un triángulo, nos da las medidas 7 centímetros y 5 centímetros. Es un triángulo rectángulo. El área no es sino que, porque nos dicen calcular el área de la siguiente figura, es multiplicar la base. En este caso, ¿cuánto va a ser? 5 centímetros. Por la altura, que son ¿qué? 7 centímetros. Dividido entre 2. Listo. Entonces nos daría que 5 por 7 nos da 35, dividido 2 da 17,5. Una cosa que se había pasado por anotar es que los perímetros son datos o dimensiones que están expresados en unidades de longitud. Y es distinto a las unidades que se utilizan para expresar áreas. Las unidades de las áreas se expresan en unidades cuadradas. Como estamos calculando un área, entonces es igual a que como estamos multiplicando centímetros por centímetros, entonces nos da que centímetros a la 2 elevado al cuadrado. Recordemos, revolvemos y recordemos qué es una potencia. Vamos a coger la figura 2, que es este otro triángulo mayor.
sabemos cuáles son las longitudes. Vea que aquí nos dicen, la altura mide 10. Y aquí nos dicen en la parte de abajo que la base mide 7 centímetros. Entonces el área simplemente aplicamos la fórmula. Base, ¿cuál es la base? 7 por 10 centímetros. O que vea que la altura es 10, ¿por qué? Porque es una línea recta que forma un ángulo recto desde la base y que corta ¿qué? Al vértice opuesto. Listo. Entonces nos daría 7 por 10, 70, dividido 2, 35. Listo. Vamos para la figura 3. Recuerde que lo que hicimos fue descomponer la figura en figuras conocidas. Listo. La figura 3 es la parte del casco del barco. Listo. Las medidas que tiene son: la parte inferior mide 12 centímetros. O sea, la base inferior mide 12. La parte superior mide 18 centímetros, porque vea que está mostrada con esta línea que se llama una línea de acotado. Nos indica que mide 18 centímetros. Y la altura o separación entre esas dos líneas paralelas es igual a 6 centímetros. El área de este trapecio, si nos devolvemos otra vez a la guía, encontramos que es la base mayor, es la multiplicación de ¿qué? Paréntesis. La base mayor, o sea, 18 centímetros, más la base menor, que son 12 centímetros. ¿Correcto? Y eso lo multiplicamos por la altura. La altura, recordemos que es igual a 6 centímetros. Desarrollando esas operaciones, ¿cómo? Ya ustedes deben saber. Simplemente 12 más 18, ¿cuánto da? 30. 30 por 6. ¿Cuánto nos da? 180. Y 180 dividido 2 da 90. 90 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular el área de toda la figura? Pues simplemente, vea que si cuando dijimos que esta figura está formada por la suma o la adición o la composición de estas tres otras figuras pequeñas, quiere decir que eso hay que sumarlo. Entonces el área total va a ser la suma de esas tres áreas que calculamos. Área 1 más área 2 más área 3. Va a ser igual a ¿qué? A 117,5 centímetros cuadrados más 35 centímetros cuadrados más 90 centímetros cuadrados. En total nos daría 142 centímetros cuadrados. Y eso es todo por este momento. Ya seguimos. Una vez que hemos hecho el ejercicio de ejemplo anterior, vamos a hacer este nuevo ejercicio en el cual vamos a desarrollar una aplicación de lo que es calcular las áreas compuestas de una figura a partir de áreas más sencillas y que son conocidas. Esta es una aplicación que podemos utilizar tranquilamente en la vida diaria. El ejemplo dice: ¿cuánto se debe pagar por pintar la fachada de una casa? Sabiendo que el metro cuadrado de la mano de obra aplicada cuesta 5.500 pesos el metro cuadrado. O sea que lo que queremos averiguar es cuánto va a valer la mano de obra de la pintada de esta casa, o sea, lo que hay que pagarle al pintor, en otras palabras.
Pero para eso mire que el problema nos plantea una figura donde podemos ver que esa figura es una figura compuesta por otras figuras más sencillas, como este rectángulo, que a su vez tiene otro pequeño rectángulo, que es el de la puerta de entrada, este cuadrado, que corresponde a la parte frontal de la fachada, y tiene un rectángulo interno, que es el de una vidriera. Esta parte que es triangular y es como el soporte del techo. Y esta otra parte lateral que tiene forma de trapecio. En cada uno podemos ver que tiene las medidas que requerimos para calcular cada área. Si faltase alguna de las medidas, tenemos que jugar con qué, con saber cómo la podemos calcular. A veces es sumando algunas otras medidas, otras veces es restando una medida de otra mayor, etc. Entonces es lo primero que tenemos que configurar, saber cuál es la forma de la fachada y las medidas. Ahora vamos a ver cómo vamos a solucionar ese problema. Primero, tenemos que identificar cuáles son los datos que nos da el problema. En este caso, podemos identificar que tenemos dos datos. Primero, tenemos la figura de la fachada y las medidas correspondientes. O sea que ya está bien. Segundo, tenemos el dato de cuánto vale la obra de la mano de obra por metro cuadrado. 5.500 pesos por metro cuadrado. Listo. Esos son los datos. ¿Y qué es lo que tenemos que averiguar? Esto es lo más importante que hay que saber plantear. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Para no calcular o realizar cálculos de cosas que no nos interesan y que no nos están preguntando. Aquí lo que nos preguntan es cuánto vale la mano de obra de la pintura de toda la fachada. Ojo, sin tener en cuenta ni la puerta de entrada ni la vidriera, porque la puerta y la vidriera se pintan con otro color, en el caso de la puerta, y la vidriera no se pinta. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de solución? Es lo que hacemos después, lo que nos gastamos un tiempo para saber de una vez cuál es el camino que debemos recorrer. Para el proceso que debemos hacer es calcular el área de toda la fachada que vamos a pintar. Y ya después de que sabemos el área de toda la fachada y con el dato de el valor de mano de obra por metro cuadrado, vamos a realizar una multiplicación final y con ello vamos a obtener la respuesta. Ahora vamos a empezar entonces el proceso. Para calcular el área total de la fachada, lo que hacemos es reconocer que es una figura compuesta. Una figura compuesta es generalmente lo que uno encuentra en un problema. Uno no encuentra generalmente figuras elementales como el triángulo, o un cuadrado, un rectángulo, no. Muchas veces lo que uno encuentra es una figura que está compuesta por, a su vez, formas más sencillas. Entonces, descomponiendo la figura que teníamos inicialmente en figuras conocidas y más simples de calcular, encontramos que tenemos el rectángulo más otro rectángulo interno, el triángulo, este cuadrado más el rectángulo de la vidriera y esta otra figura que corresponde a un trapecio. Listo. Para eso, entonces lo que hacemos es colocarles que una letra que identifique cada área. ¿Listo? Recordemos que no debemos incluir dentro del área total ni la vidriera, que en este caso va a ser el área F, ni la puerta de entrada, que corresponde a la letra E. Después de identificar todas las áreas, lo que hacemos es simplemente desarrollar
y calcular el área que corresponde a cada letra en que las dividimos. Entonces, en este caso, el área A es un rectángulo de 5 por 7 metros. Entonces, el área básicamente usamos las fórmulas que están en las tablas, como la que vimos en el video 1 o que está en el taller. En este caso, base por altura. Sabemos que la base en este caso, digamos que es la línea de abajo, horizontal, y sería 5 metros, y la altura es la parte vertical de ese rectángulo y sería 7 metros. En total nos daría que 35 metros cuadrados. Recordemos que cuando estamos trabajando en metros, la unidad de área es el metros al cuadrado. La segunda área, o la área B, es igual a un cuadrado de 8 metros de lado. Recordemos que el área de un cuadrado es el lado por el lado, o lado al cuadrado. Entonces es 8 por 8 metros, nos da 64 metros al cuadrado esa área B. El área C es el área de un trapecio. Pero es que no tiene forma igual a la de la tabla. La única diferencia entre esta figura y la de la tabla es que la de la tabla está en posición horizontal y esta está en posición vertical, pero cumple con las condiciones de ser un trapecio. ¿Por qué? Tiene 4 lados, tiene 2 lados paralelos entre sí. Listo. Y los otros 2 lados son de distinta longitud. O sea, cumple las condiciones. Es simplemente saber identificar qué es cada dimensión dentro de ese trapecio. Nos dicen que la fórmula es base mayor más base menor por la altura sobre 2. En este caso, la base mayor va a ser ¿qué? La medida de 11. Y la base menor va a ser 8. ¿Por qué? Porque son las dos bases, los dos lados que son paralelos entre sí. 11 más 8. Listo. Por la altura de la perpendicular entre una de las bases hacia la otra y que termina en la otra base. Y es igual a 4 metros, que es la parte inferior. Entonces, desarrollando, simplemente nos queda 11 más 8, 19. Por 4 dividido 2. 19 por 4 nos da 76 metros cuadrados sobre 2. Y eso, haciendo la división, nos daría 38 metros cuadrados. Vamos al área D. El área D tiene forma de triángulo. El área del triángulo es base, donde vamos a colocar esta parte horizontal, 6 metros, por la altura, que es la línea, recuerden, perpendicular, desde la base hasta el vértice opuesto. Recordemos que todo triángulo tiene 3 bases y 3 alturas. Entonces, desarrollando la fórmula, nos daría 6 por 3, 18 metros cuadrados, dividido 2, nos daría 9 metros cuadrados. El área sería 9 metros cuadrados. El área de la puerta de acceso sería un rectángulo de 1 por 2 metros. Desarrollando la fórmula nos da que el área da 2 metros cuadrados. Y la última área correspondiente a la vidriera o una ventana, vemos que es un rectángulo de 6 metros de ancho o de base por 2 metros de altura. Reemplazando la fórmula nos da que la base por la altura es igual a 6 metros por 2 metros, igual a 12 metros cuadrados. Entonces el área de esa vidriera es 12 metros cuadrados. Ahora, finalmente, se va a calcular el área de la fachada. El área total de la fachada se va a calcular teniendo en cuenta cuando tenemos que sumar o restar alguna área. ¿Cómo así que sumar o restar alguna área? Sí, porque en algunas ocasiones tenemos que agregar una área, que es con el símbolo de suma o más. Y cuando tenemos que quitar o restar es con el signo menos. ¿Listo?
Entonces vea que el área de la fachada va a ser igual a ¿qué? Al área A, el del rectángulo de la izquierda, menos el área E. ¿Por qué menos el área E? Porque le estamos quitando el área correspondiente a la puerta de entrada, más el área B, que es el área de la parte frontal, que es este cuadrado, menos el área F, que es ¿qué? El área de la vidriera o de la ventana, porque eso no está metido dentro de lo que vamos a pintar, más el área C, que es la parte lateral, más el área D. Finalmente, desarrollando y colocando los valores respectivos, tenemos que es igual a 35 metros cuadrados menos 2, que es el de la puerta, más 64 metros cuadrados, que es la parte central, menos 12 metros cuadrados, que es el de la vidriera, más 38 metros cuadrados, que es la parte lateral, más 9 metros cuadrados, que es la parte del triángulo o la parte como del techo. ¿Listo? Entonces nota que el área de la fachada es igual a, sumando los positivos, 146 metros cuadrados, y restando los negativos, menos 14 metros cuadrados, nos da 132 metros cuadrados. Entonces el área de la fachada, haciendo esa resta, nos da que dio 132 metros cuadrados. Esos 132 nos dieron metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la unidad que estamos utilizando son metros. Y como estamos hablando en este caso de áreas, la unidad es metro cuadrado. Finalmente, lo que vamos a hacer es calcular, como les había dicho, que lo que necesitábamos calcular inicialmente era el área total. Vamos a calcular cuánto cuesta la mano de obra de la pintada, así. El valor de la mano de obra de la pintura de la fachada va a ser igual a la multiplicación de ¿qué? Del área de la fachada, que lo acabamos de encontrar, por el costo de la mano de obra, que por metro cuadrado. Ya tenemos esos dos datos que son, el área de la fachada son 132 metros cuadrados, por el dato que nos habían dado, 5.500 pesos por metro cuadrado. Vea que hay algo particular, que cuando uno está haciendo esas multiplicaciones, estas unidades se cancelan. Metros cuadrados, ¿por qué? Porque una está arriba y la otra está dividiendo. Entonces se cancela. Entonces esto es como si se volviera m al cuadrado sobre m al cuadrado dividido m al cuadrado, es decir, que es igual a 1. Y solamente nos va a quedar ¿qué unidad de medida? Los pesos. ¿Listo? Luego, el valor de la mano de obra, después de hacer la multiplicación, va a dar igual a 726.000 pesos. O sea que para este ejercicio, la persona que va a pintar se ganaría 726.000 pesos. Y así usted no tumbaría, no le haría un mal cálculo al cliente y usted tampoco se dejaría tumbar. Espero que haya servido este video de apoyo, que hagan los talleres juiciosamente, que sean ordenados, que sean juiciosos y que antes de volver a ver este video, primero lean el taller con todo lo que se les pide. Hasta luego, los estimo mucho, los quiero mucho y ojalá que los podamos ver muy pronto.